Muy buenos días con todos, jovencitos. ¿Se me escucha correctamente? ¿No? Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Allá. Sí, se escucha. Muy bien, gracias, Brian. Gracias a todos. Un gusto saludarles a todos ustedes. Hoy, 25 de mayo del 2021. Soy Orlando Chino desde la biblioteca de mi casa. Espero que estén todos bien resguardados. Se nos acerca. Estamos ya en la tercera ola, según la Organización Mundial de la Salud y según las personas entendidas. No sé a qué hora hemos terminado el último pico de la segunda ola, pero ya estamos en la tercera. Bueno, también decirles que estamos 26 de mayo, ya solamente a pocos días de que acabe este mes y también a pocos días de el último debate programado por la OMPE, ¿sí? Y que se realizará en Arequipa, como todos ustedes sabrán. La Universidad Nacional de San Agustín estará prestando sus instalaciones y también ciertas personas para vamos a decir, relacionar esta noticia importante para nuestro país y a la vez no solamente noticias, sino la información y la cobertura total que la Universidad Nacional de San Agustín, como casa y alma mater de Arequipa, estará prestando para todos a nivel nacional. A mí lo que me preocupa son los contagios y la gente que vaya, porque hay mucha gente que es muy fanática y entonces le gusta ir y aglomerarse y amontonarse. Ya hemos aprendido esos sinónimos, ¿no? Y entonces es ahí donde se pueden contagiar más. Espero que la gente sea prudente, esté en su casa y así y deje de lado su fanatismo. O sea, porque ya nos estamos cuidando tanto tiempo, meses, inclusive ya estamos año y más, para que luego vayas y estés gritando allí y te contagies y luego digas, el sistema tiene la culpa, que el presidente no ha puesto el oxígeno, que el otro no ha hecho nada. Y yo sí sé que tienen culpabilidad, pero tampoco estás para que te contagies y luego grites que no me tratan bien. O sea, sería mejor que nadie vaya, o sea, que todos estén en su casa y miren por televisor. Además tenemos las redes sociales, tienes tu celular, no sé para qué diablos quieren ir gente que al final se contagia y son los primeros en gritar. Yo espero que haya conciencia. Eso se llama conciencia. También cómo se llama prevención. Y también, jovencitos, les escribí en el chat que les estaba esperando a que ingresen la mayoría, creo que ya está la mayoría, aunque nos falta todavía. Hoy trabajamos la guía 2, semana 6, tema la interpretación. Espero que todos ya tengan su material de trabajo. Si alguien no lo tiene, por favor, puede hablar, puede activar su micro y me dice si alguien tiene un problema, alguna duda, alguna inquietud. Estamos empezando. Oliver Elvin me puso El Guerrero Dragón. Originalmente el tema que han estado escuchando es El bueno, lo malo y lo feo de Ennio Morricone, uno de los grandes compositores de música del siglo XX, Ennio Morricone, que fue la base de la banda sonora de El bueno, el malo y el feo, de tipos de película western, a eso se le llama género western, ¿no? Dentro de lo que es el cine. Si alguien no sabe alguno de los términos que estoy utilizando, ya lo has anotado, ya te he dicho, ya algo que se dice se aprende. Razonamiento verbal es aprender. ¿Qué es western? Ya estás anotando western. ¿Quién es Ennio Morricone? Ya estás anotando, ¿no? Y que una de las grandes películas que se dio en ese entonces, hace años y atrás, es Lo bueno, lo malo y lo feo. Título de esa banda sonora que estaba sonando. Así que los que quieran saber un poco más de cultura musical, ahí lo tienes. No puedo decir más, ¿no? Porque ya estaría enseñando música. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya he leído en el chat. ¿Alguien más? No hay más. Ya empezamos. Para empezar ya. No hay.
Bueno, empezamos entonces, presento la guía de esta semana, es semana 6, que lo ves acá. Tema, preguntas de interpretación es nuestro tema de hoy. También lo puse en el chat, página 232. Y nuestro tema, tengo que explicar toda esta partecita de acá, todo esto. ¿Sí? Ahí está. Y lo voy a explicar, Así que empezamos. Para ello me voy a utilizar un Word que yo ya tengo preparado aquí y con ella les explico. Oh, oh, se me fue. Se me fue. Ahí está. Preguntas de interpretación. Empezamos. La interpretación. Definición. Es un nivel mayor de la comprensión. ¿Ya? Intermedio entre la inferencia y la comprensión. Acá vamos a poner intermedio entre la inferencia y vamos a poner acá y lo textual. ¿Listo? Entonces, la pregunta interpretativa es una pregunta muy importante porque en los exámenes siempre viene este tipo de pregunta. Siempre, siempre. Y muchos piensan que es inferencia. Otros piensan que es textual. Es ninguna de las dos. Entonces, es un nivel mayor de la comprensión, intermedio entre la inferencia y lo textual. Es la interpretación. Es intermedio, o sea, no es inferencia, tampoco es textual. Entonces, ¿qué es, profe? Bueno, acá yo lo he puesto en términos más fáciles, resumir o parafrasear el texto. O sea, cuando tú tienes la habilidad de resumir un texto o parafrasear un texto, y puedes manejar el texto, ya ese es interpretar. Ahora, características. Acá yo le he puesto número 1, es no textual. O sea, no es que está escrito ahí normal. Tampoco es inferencial. No es inferencial. Ya sabemos que es inferencial, la semana pasada lo he explicado. Entonces, ¿qué es, pues, profe? Es entender en el contexto del texto la información. Eso es interpretar. Entender en el contexto del texto la información. ¿Correcto? Ya. Otra característica es que la interpretación es libre, multi y variada. O sea, en otras palabras, te quiero decir que cuando uno va a interpretar un texto, es variada, o sea, hay múltiples interpretaciones y diferentes formas de interpretar. ¿Correcto? Entonces, date cuenta, hermano, tú. Oliver, debe de ser tu internet. Oliver, reinícialo para que tenga mayor potencia tu computador. Lo que quería decirles es, ya me perdí, ¿qué estaba diciendo? Que hay diferentes interpretaciones y están correctas. No sé si ustedes, eh, ahora que estamos en coyuntura política, sale una información X y una persona interpreta, dice, eso es imposible. El otro dice, eso es viable. Y el otro dice, eso es demagogia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Candidato A dice, voy a entregar bonos a todos los que familiares que han tenido COVID. Se les va a entregar un bono de dinero. Aproximadamente, vamos a colocarlo, 700 soles. ¿Ya? Muy bien. Su propuesta. Acá hay un sector y dice, no está bien, ¿cómo voy a entregar plata? Porque la plata crea parásitos y todo eso. Y el otro va a decir, sí, está bien que dé plata porque los que han tenido COVID no tienen dinero. Y otro digo, es una demagogia, porque ¿cómo va a estar dándose dinero del Estado a personas que ya murieron? O sea, ¿a beneficio de quién? Y va otra persona y dice, ¿de dónde se va a sacar ese dinero para dar a todas esas personas? Si ya han fallecido
una cantidad excesiva de personas, imagínense cuántas personas tendrían que pedir dinero. ¿De dónde vamos a obtener esa cantidad de dinero? Eso es inviable. ¿Cuántas interpretaciones se ha hecho de esa lectura? 4. Ahora, yo te digo, ¿las 4 están correctas? Sí. Si yo voy a un examen de la Universidad de San Agustín, católica, ¿las 4 estarían correctas? No. ¿Qué? A ver, vamos a ser claros. A ver, si tú analizas cómo hace la gente a un examen, 0, perdiste. Mal. Las 4 interpretaciones, malísimas. Ninguna es buena. ¿Por qué? Porque hay criterios. ¿Qué criterios? Lo coloco de nuevo aquí. Cuando tú vas a interpretar, solo tienes que basarte en, lo voy a colocar de azulito, lo estarán viendo todos, vamos a ponerlo de azulito, ¿ya? Tienes que fijarte que tus variantes solo tienes que interpretar en base al contexto del texto, al tipo de texto y a la lengua utilizada dentro del texto. O sea, la lengua es importante porque eso se llama adecuación. O sea, depende de la lengua, que lo ha hecho en nivel culto, nivel coloquial, nivel popular, tipo de texto. Si es que ese texto es expositivo, argumentativo, ¿qué ha querido? Y el contexto, todas las palabras que rodean a ese conocimiento, a esa idea. Solo con esa se interpreta, nada más. Si yo le aumento lo que yo pienso, la interpretación va a ser distinta y estaría mal. Si yo aumento lo que he leído en el texto de otro libro, también voy a interpretar mal. Si yo aumento lo que me dicen mis amigos, también voy a perder. Es lo que pasa en estos momentos en las redes sociales y en el Facebook, que la gente interpreta mal porque aumenta más variantes. ¿Me has entendido? Más variantes. Le aumenta. Y a más lo vaya aumentando, más variantes de interpretación hay. Pero esas no son correctas, pues, porque estás aumentándole variables al texto. Hace rato en el otro grupo, un chico me puso la siguiente pregunta. Profesor Chino, ¿usted ha leído la información de lo que ha sucedido en el BRAE? Sí. La información es que en el BRAE hubo una matanza, según el informe periodístico. Acá está vamos a poner acá está el texto. Según informe periodístico de tal X, ¿no? Hubo 18 muertos, una matanza a un grupo de personas por parte de Sendero Luminoso. Así dice el texto. Nada más. Entonces, si ese es el texto, yo solo puedo interpretar una cosa, ¿no? Remanentes de Sendero Luminoso han matado, sea cual sea su motivo, una matanza. Eso es todo, no hay más. No, profe, que está mal, que está bien, no, no hay más interpretación. O sea, yo voy a un examen de la UNSA Católica, San Marcos, esa es toda mi interpretación. Remanentes acabaron con la vida de personas, eso es todo, no hay más. Y entonces me acuerdo que uno de sus compañeros del otro grupo me dijo, pero profe, eso lo ha estado preparado, amañado, ya un rato. Si tú vas a llegar a esa interpretación es porque tú le has aumentado algo. Acá está el texto. Y yo le aumento. Hace unos años, hace 5 años atrás, cuando se estaba eligiendo entre Kuczynski y la señora Keiko, también hubo lo mismo. Y hace 10 años atrás, cuando estuvo Ollanta también hubo lo mismo de terrorismo. ¿Ve, profe? ¿Hubo o no hubo? Sí, sí me acuerdo de la información. Ya, entonces, yo puedo interpretar ahora que posiblemente esta también sea una preparación para darle miedo a la población. Lo han preparado para que instigar el miedo en la población y se incline el voto a un candidato. ¿Ya ve, profe? ¿Está bien o no? Claro que está bien. Pero ahí le he aumentado una variante. ¿Qué variante? Temporal, de hechos históricos que han pasado. Y con eso la interpretación sale diferente. ¿Te das cuenta? Ahora, no, alguien me dirá que usted no se acuerda cuando hubo terrorismo en los años 90. En los años 90 no mataron, no y así no actuaban.
acuérdate que la primera vez que el terrorismo apareció fue justamente en elecciones. Claro, yo lo he leído la historia, en los años 80, los primeros manifestaciones terroristas se fueron porque querían bajarse las elecciones democráticas. Claro, si me acuerdo, si no, no hubiera estudiado. Ya ve, profe, ¿sí se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Entonces, ¿qué puedo interpretar? Puedo interpretar que esos señores están molestos y quieren que cierto candidato gane y por eso quieren también autosembrar el dolor en ellos mismos, el dolor, la tristeza de la muerte, para imponer su poder. ¿Ya ve? ¿Sí o no? ¿Está bien? Pero en ese caso he aumentado otra vez otra variable, hechos importantes de los inicios de ese grupo. ¿Ya ves? Si sigo aumentando más cosas, me va a salir otras interpretaciones. ¿Correcto? Entonces, espero que tú, que eres mi alumno de razonamiento verbal, te hayas dado cuenta que la gente hace eso. O sea, interpreta aumentándole su pensamiento, su ideología, lo que él siente, lo que le ha pasado, lo que históricamente le han contado o en otro libro. Por supuesto, la interpretación va a variar en la manera que yo le pongo más variables al texto. Pero como tú también te estoy enseñando, tú a un texto, no le hagas eso porque va a salir muchas interpretaciones. ¿Qué hay que hacer, chino? Lo repito y lo coloco de nuevo. Solamente me trabajas con el contexto que está de Celestito, el tipo de texto y la lengua que ha utilizado. Nada más, no otras cosas. La lengua es importante, o sea, qué término está utilizando o qué términos está utilizando para colocarle también esos parecidos términos que utilizan. Recuerden que cada ciencia utiliza diferentes términos, o sea, por ejemplo, los médicos usan una terminología distinta a los filósofos y los filósofos tienen su propio diccionario filosófico que es distinto a los lingüistas. Los lingüistas utilizan un tipo de diccionario distinto a los matemáticos utilizan otras terminologías. Entonces, si yo quiero colocarle un término a este texto o interpretar un término, tengo que basarme en qué ciencia se está escribiendo o bajo qué condiciones se está escribiendo el texto, en su contexto, y así puedo determinar e interpretar esa palabra. Si es que yo le doy otra connotación a la palabra, obviamente va a tener otro significado. Espero que lo hayan entendido. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Mm? Para terminar mi explicación, y que lo entiendas que la interpretación es muy importante. Los que vayan a estudiar, por ejemplo, derecho, a ellos les enseñan a interpretar de diferentes maneras. Es por eso que a ellos les enseñan interpretar, por ejemplo, lo real, lo no real, lo posible y lo imposible. Es por eso que un abogado, según este texto, esta persona, aquí está, debe ir a la cárcel. Tiene que ir a la cárcel. Ahí está. Ha cometido esto, se va. Ahí está el texto, te vas. Pero este señor me contrata a mí, que soy abogado, y me dice, yo no quiero ir a la cárcel. Te pago lo que quieras. Ya. Vamos a interpretar esto de tal manera que bajen tu condena. Porque si vas, te vas a ir 15 años. Y podemos hacer que te vayas 5. Ya lo que sea, ya. Le hago cambiar, interpreto esto de tal manera que se hace posible lo imposible. Por eso que dicen, siempre le van a sacar cosas a la ley. Y el señor, 5 años de condena, gracias, me dicen, no, gracias, mira, me van a dar 15, me va a usted 5 nomás. Ahora puede salir. Vamos a presentar un habeas corpus, vamos a presentar tal, y vamos a hacer que pagues una multa. Entonces, al final su condena es 3 años o 4 años. 4 años. Tiene
pena, pero no va a ir a la cárcel. Está en su casa. Ya está libre. Lo he hecho bajar la condena. Todo por la interpretación. ¿Qué tan importante es la interpretación? Claro, que sí. La gente no se da cuenta, de ustedes no sé si se darán cuenta. Ahora, un médico, para los que van a postular a medicina, por ejemplo, esto no funciona. Él no quiere interpretar un texto de tal manera que el paciente no entienda y se maree. Él tiene que ser directo y preciso. Más tiene otro problema. Él tiene que interpretar los síntomas para llegar a un buen diagnóstico. He ahí que sus preguntas son, ¿dónde te duele? Tal sitio, pero ¿es agudo? ¿Es punzante? ¿Es ardiente? No me arde. ¿Tienes qué más tal? ¿Has tenido tal problema? Sí. ¿Tienes diabetes? ¿Tienes asma? ¿Tienes algo? No, tengo tal, ya. Muy bien. Entonces, interpreto toda la información que me ha dado el paciente. Entonces, llego a un diagnóstico de evaluación basado en cosas reales y hechos directos. No puedo variar. Pues el médico es distinto para el abogado. ¿Te das cuenta? ¿Ves? El ingeniero también tiene otra forma de ver. Cada especialidad tiene diferente forma de interpretar y ver el mundo. He ahí, ya. Quiero terminar ya mi explicación. El profesor tiene otra visión, todos. Hasta el taxista tiene otra visión. Entonces, he ahí que tú hacer que la gente piense que el azul es el mejor color, pues es imposible, pues imposible. No, o sea, no va a haber igualdad. Es imposible que haya un pensamiento igualitario. ¿Sí? A veces la gente no quiere entender eso, o sea, es imposible. Todos interpretamos por nuestro trabajo, por nuestra ideología, nuestro pensamiento, todas las cosas de diferente manera. Entonces es imposible lograr que las personas en un grupo mayoritario todos piensen igual, salvo que sea una dictadura impuesta. Solo de esa manera se podría. Es imposible de otra manera. ¿Correcto? Espero que lo hayas entendido entonces. ¿Qué tan importante es la interpretación? Depende de tú qué carrera vayas a elegir para que tú también interpretes de la manera que tenga que ser correcta de acuerdo a tu profesión. Pero para un examen yo te doy ya los 3 criterios. No quiero ninguno más. Porque si tú haces uno más de tus criterios, fallaste, 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 fallaste. Te he dado los criterios. Vamos con la siguiente. Formas de preguntar en un examen. Hay muchas formas. Este tiene muchas formas de preguntar. Yo acá he colocado los más importantes. Tenemos el tipo semántico. Este semántico es cuando te piden el significado de la palabra, el sinónimo de la palabra o la palabra reemplazada. Ahora, en los 3 casos son distintos también. Porque si me está preguntando el significado de una palabra. Ahora, antes de pasar a eso, cuando este tipo de pregunta, hay muchas formas, te puede preguntar por el término, no te olvides, por la frase, eh, también puede hacerlo por la oración, te puede pedir la interpretación de un párrafo o del texto. O sea, este tipo de pregunta puede decirte, ¿cuál es el significado del término X que está en el texto? O de la frase tal, o de la oración tal, o del párrafo, o de todo el texto. O sea, podrías interpretar todo el texto. O sea, va de lo mínimo hasta todo el texto, el máximo. ¿Qué te parece? Ahora, te puede preguntar el significado de ese término, te puede preguntar el significado de esa frase, etcétera. Es distinto el significado al sinónimo y al reemplazo, porque te dice, ¿qué palabra podría reemplazar a esta palabra? En ese caso estás haciendo tipo oración incompleta, que tienes que buscar un término que reemplazaría al otro. El sinónimo no necesariamente, a veces coincide, no necesariamente tiene que ser el sinónimo que reemplace, sino un término que pueda estar alejado, pero que tenga el parecido significado. La otra es denotativa.
Esta denotativa. La denotativa te puede preguntar cuál es el significado denotativo o denotativamente qué expresa, etcétera. Full formas de preguntar. Pero lo denotativo es el sentido real y objetivo de la palabra. Y también te puede preguntar la C, el connotativo. El connotativo es el sentido irreal y metafórico de la palabra. Eso también quiero aclarar rápido, que muchas palabras tienen sentidos denotativos y connotativos. Va a depender del contexto, en qué situación lo dices. Por ejemplo, si yo digo gato, gato podría ser denotativo o connotativo, pero eso va a depender del contexto. Si yo digo el gato araña el mueble, bueno, está en sentido denotativo, real, pues el gato araña el mueble porque es un felino, tiene garritas y bueno, araña. Ahora, si yo digo, el gato eh, falleció de COVID, era un amigo del colegio, y si gato no es un felino, es una persona. Si yo digo que el gato falleció de COVID, era un antiguo compañero de colegio, obviamente este gato no es la persona, está simbolizando a otra persona. A eso se llama sentido connotativo. Pero ¿cómo lo está simbolizando? Lo está simbolizando porque de repente tenía ojos de gato y por eso le decíamos el gato. ¿Ya? O ojos de color verde o azul. Y entonces le decíamos el gato. Y que haya fallecido. Entonces ese gato es sentido connotativo. Hay otros también que decimos, ponemos un corazón. ¿No? Si yo digo el corazón, si digo, el corazón podría pues, referirse al músculo del sistema circulatorio. Pero si yo coloco, digo, eres mi corazón para existir, y ahí está en sentido connotativo, pues ese corazón no es pues el músculo liso del sistema circulatorio del ser humano, no, pues es el amor simbolizado en la palabra corazón. Eso se llama connotativo. Nosotros, en el lenguaje común, utilizamos términos denotativos y connotativos constantemente, ¿ya? Es por eso que a veces tú haces un chiste, ¿no? Dices, mira, me equivoqué, dices, tú siempre, idioteces. ¿Qué? ¿Me has dicho idiota? No, no, no te he dicho idiota. Sí me has dicho que digo idioteces. Y a veces las personas se equivocan. Yo mismo lo he dicho, dices idioteces. Pero si yo digo dices idioteces, ese es sentido connotativo. No te estoy diciendo que eres idiota. No, me has dicho que digo idioteces. ¿Ya? Y los que dicen idioteces son idiotas. ¿Ya? Entonces, tú me has dicho idiota. Ya. Pero ¿por qué lo interpretas así? Si yo te digo, dices idioteces, muy probablemente en este momento estás diciendo una idiotez, pero no todo el tiempo lo haces, sino que en ese momento lo has hecho. ¿Por qué haces generalización de la parcialización? ¿Ve? Podríamos discutir. Eso me sucedió más antes. Me acuerdo una vez que a una persona le digo, dices idioteces y él piensa que yo le estoy diciendo idiota. No lo estoy diciendo idiota. Estoy diciendo que en ese momento está diciendo unas sandeces. ¿Ve? La gente interpreta otra vez mal, lo generaliza. Ahora, ¿está aceptado ese tipo de generalización? Sí, hay figuras que aceptan generalizaciones, ¿ya? Y otras especificaciones. También hay. Pero no, dependiendo del contexto, hay que saber si es que yo realmente le estoy diciendo que es un idiota. Porque en todo caso, no le hubiera dicho, dices idioteces, sino le hubiera dicho, un idiota como tú, ¿qué se puede esperar? Ahí sí, si yo digo, con un idiota como tú, ¿qué se puede esperar? Es que ya eres idiota. No dices idioteces, eres idiota. ¿Ve? Eso es distinto a decir, estás diciendo idioteces. Estás diciendo idioteces que en ese momento lo estás diciendo, no es que todo el momento lo digas. Espero que lo hayas entendido porque esto en el lenguaje normal lo utilizamos constantemente. Entonces, ahora, la gente no entiende esto. O sea, hay que estar explicando lo general, lo particular, para entenderlo. Espero que ustedes ya, con los ejemplos que te estoy dando, ya has entendido que hay denotativo y connotativo y uno es figurado y el otro es real. Ahora, los dos chinos, ¿se pueden dar? Sí. Ahí en la filosofía, por ejemplo, se da los dos. Y ahí lo complicado de la filosofía. La filosofía empieza con algo real y se va inmediatamente
connotativo, y vuelve a lo real, y vuelve a lo connotativo, y ahí el problema está, pues, si es... Yo me acuerdo de un libro, por ejemplo, dice, la llama sagrada es la luz de la vida, ¿ya? Sin ella no eres nada. Ten cuidado en mantener la llama sagrada, decía. Ahí mira, es real y real, real y real. Maneja rápido los dos lados, pero hay que darse cuenta, pues. Ya, siguiente, relacionar. En este tipo de preguntas también hay muchísimas, ¿ya? Puede haber relaciones opuestas, parecidas, de causa-efecto, de finalidad, de hiperonimia, de hiponimia, de meronimia, etcétera. O sea, en un texto realmente te puede preguntar cualquiera de esas formas en una palabra. O sea, te puede decir, en el texto esta palabra, su opuesto sería su hiperónimo, su hipónimo, su término excluido, o sea, infinidad de preguntas. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de preguntas. Se puede hacer múltiples preguntas. ¿Ya? Entonces, recomendaciones, profesor Chino. Lo que yo te recomiendo para este tipo de pregunta es que lee bien la pregunta, saber qué quiere que le respondas. Es lo importante. Hay que leer bien la pregunta y qué quiere que le respondas. Un significado real, un significado simbólico, una relación. ¿Qué quiere? Y segundo, lee bien las alternativas. Acá dice, lee bien las alternativas. Elige la más lógica con respecto al texto, ya sea por el contexto, el tipo o la lengua que se ha utilizado. Y así será correcto. Si no, muy probablemente vas a cometer errores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para irnos a la práctica ya? Preguntas. Preguntas no hay. Vamos entonces a la práctica. Claro, profe. En esta misma página, abajito dice práctica propuesta. Tenemos un texto 1. Tiene 5 ejercicios. El texto es pequeñísimo, mira. Lo está trabajando, jovencito.
Profesor, disculpe. Dígame, señorita. La pregunta 4 del texto que nos ha dejado, no están subrayadas las palabras que tenemos que reemplazar. Ah, ya, vea, va. Uy, no, no está subrayado. Semblante a gusto. Subrayale esto. Semblante y a gusto. Ya, ahí está. Ya, gracias, profesor. 4, semblante y a gusto. Listo. Listo, jovencitos. Espero que lo hayan pensado bien para resolver. Voy a resolver. Aquí lo tengo ya listo. El texto está interesante. Acá también ya lo estoy analizando yo. Dice, las palabras dulce y amargo dan a entender el siguiente sentido. El sentido, no me ha pedido el significado. Pues hay que leer bien la pregunta, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene? O sea, en este contexto, mi padre duerme, su semblante a gusto, figura un apacible corazón, está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Entonces, me quiere dar a entender que entre estas dos palabras, ¿qué sentido hay en él, en la persona? Recuerda que esta es poesía. Al ser poesía, se habla del yo poético. Repito de nuevo, yo poético. Yo poético. No te olvides, porque si en la narrativa existe el narrador, en la poesía existe el yo poético. ¿Correcto? Entonces, el yo poético dice, está tratándose, si hay algo en él de amargo sería. Entonces, se puede entender que da el sentido que el hijo transmite su amargura, no el padre. Respuesta correcta la E. Siguiente, las palabras dulce y amargo son, acá tienes dulce, acá tienes amargo. ¿Qué son? Opuestas. Respuesta correcta la C. ¿Qué tipo de texto es lo anterior? Poético, como yo le he dicho ya hace rato acá.
Su semblante augusto figura un apacible corazón. Lo subrayado se puede reemplazar. Semblante es rostro, faz, cara. Cualquiera le daría la A, la B, la C, la D, la E, todas. A Augusto, se entiende por Augusto serio. ¿Sí? Entonces, respuesta correcta, respetable. El autor del texto es César Vallejo. Ahora, ¿alguna pregunta, jovencitos? Nos vamos al siguiente texto. ¿Preguntas? No, profesor. Vamos entonces al siguiente texto. Práctica propuesta, página 233, texto 1. Ya lo está resolviendo, ahí está.
¿Listo? Listo, jovencitos. Yo espero que todos hayan terminado. A ver, lo han leído todos ustedes acá y dice, en los países subdesarrollados el capitalismo produce, ¿qué produce? ¿Qué produce? Esto es interesante desde ahora, ¿no? Mira, en los países donde la modernización es en gran parte importada, nace el deseo de que sería lo contrario a la modernización dependiente y preservarla e incluso restablecerla. Los aspectos fundamentales de la identidad nacional. Contra la prioridad dada a las inversiones aparece la insistencia en la participación social. ¿Sí? Y la integración de la sociedad nacional. El populismo es una reacción de tipo nacional a una modernización que está dirigida desde el exterior. Su lema central es rechazar las rupturas impuestas por la acumulación capitalista. Entonces, el capitalismo que ha producido rupturas sociales. Respuesta correcta de la 1, la E. El autor rechaza. ¿Qué cosa rechaza? Luego dice, en resumen, mantener, recrear una identidad colectiva a través de transformaciones económicas que son a la vez aceptadas y rechazadas. El populismo es una tentativa de control. El autor que rechaza la identidad colectiva, la acumulación capitalista, las injerencias del capitalismo extranjero. Él rechaza eso porque él no está de acuerdo que solamente se usen las inversiones. Siguiente. Algunos países económicamente dependientes necesitan, algunos, respuesta correcta la B, que su identidad nacional se restablezca. Respuesta correcta la B. Siguiente. El deseo de un desarrollo nacional nace, el deseo de un desarrollo nacional nace en oposición a la modernización dirigida del exterior. Claro, porque no ve que el capitalismo ha estado invadiendo todo el tiempo, entonces ahora esa oposición nace en contra de esa modernización, aunque parezca irreal. El populismo promueve principalmente, ¿qué promueve el populismo? El populismo promueve la participación de la sociedad, porque sea que esté mal, la gente está participando. Respuesta correcta, la E. Listo, jovencitos. Si alguien tuviese alguna duda, me dice por favor. Profesor, en la penúltima pregunta, ¿cuál era la respuesta? Ahí está, nenita. Y la última es la A. El deseo de un desarrollo nacional nace en oposición. Acá está. Está saliendo en la pantalla. Lo que pasa es que No no está estoy compartiendo. compartiendo. Ay, se ha salido la compartida. ¿Qué estoy haciendo? A ver, le voy a poner de nuevo la compartida, ¿ya? ¿Por qué se ha salido? Yo pensé que estaba explicando con la... Aquí está. Las respuestas, mira. La primera dice, en los países desarrollados el capitalismo produce ruptura social. Respuesta corta la E. El autor rechaza la D, la injerencia del capitalismo extranjero. Algunos países económicamente dependientes necesitan que su identidad nacional se restablezca. El deseo de un desarrollo nacional nace en oposición a la modernización dirigida del exterior. El populismo promueve principalmente la participación social y la integración social de la sociedad nacional. Respuesta correcta, la E. ¿Correcto? Sí, Ahí está. profesor, gracias. ¿Alguna? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Ya estamos sobre el tiempo. No, profesor. Muy bien, gracias entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Espero que ese texto les haya interesado mucho y les haya interesado. Realmente es lo que nos está pasando en la actualidad. Así